Chicos y chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el verbo, una categoría gramatical esencial en cualquier lengua. Para ello vamos a hacer un recorrido. Empezaremos viendo qué es un verbo, su estructura y luego algunos de los matices que expresan sus desinencias, la persona y número, el modo, el tiempo, el aspecto, la conjugación. También explicaremos las formas no personales y culminaremos en el análisis morfológico. ¿Qué es un verbo? Pues un verbo es un tipo de palabra presente en todas las lenguas, fundamental en cada una de ellas, que expresa procesos, acciones o estados. Un estado es una acción que no implica movimiento, como podría ser dormir, ser, saber. Luego tenemos otras que expresan procesos y acciones, como volver, romper, conducir, concluir, etc. Con respecto a la estructura de los verbos, tenemos que saber que, al igual que cualquier palabra de las que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, tienen lexema, es decir, tienen una raíz. Y además tienen desinencias que expresan distintos matices, que los clasifican como pertenecientes a un modo, a un tiempo, a un aspecto y que le dan persona. Entonces, ¿cómo podemos identificar la raíz del lexema de un verbo? Lo que tenemos que hacer es poner ese verbo en plural, perdón, en infinitivo, como aquí que tenemos cantaría, lo ponemos en infinitivo. Una vez está en infinitivo, le quitamos la desinencia del infinitivo. En la primera conjugación es ar. Pues a cantar le quitamos ar y el lexema que nos queda es cant. De temieron, de la segunda conjugación, lo pasamos a infinitivo, temer. Le quitamos la desinencia de esta conjugación, que es ser, y nos queda el lexema. Luego tenemos vivir. Vivirán en este caso. Lo ponemos en infinitivo, vivir, le quitamos la desinencia del infinitivo, ir, y nos queda el lexema. Como os he dicho, las desinencias expresan distintos matices, clasifican el significado que aporta el lexema. Cant tiene un significado. Cant viene de cantar. Da igual que yo diga cantaré, cantaría, cantaron. La acción es la misma, es emitir sonidos melódicos, etc. Por lo tanto, ese significado lo expresa el lexema. Las desinencias clasifican a nuestro verbo. Pues la primera clasificación, la primera información que aporta la desinencia es la persona y el número. Personas hay tres, primera, segunda y tercera, y cada una de ellas tienen dos números, un singular y un plural. Entonces tenemos en la primera persona singular yo, plural nosotros, nosotras. Segunda persona singular tú, plural vosotros, vosotras. Tercera persona singular él, ella, plural ellos, ellas. Y así tenemos el abanico completo de personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. El modo es una información gramatical que también la aporta la desinencia. Modos verbales en castellano hay tres. Está el modo de la realidad, que es el indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando utilicemos un verbo en indicativo, estamos hablando de acciones que no cuestionamos que sean reales, cosas que sabemos que van a pasar. Aquello que pertenece al mundo real. Como ejemplo tenemos voy, llamarán y toca. El subjuntivo es el modo de la irrealidad. Es decir, con él expresamos deseos, dudas, temores, cosas de las que no estamos seguros, como sucede con vaya, en vez de voy, llamasen en vez de llamarán, o toque en vez de tocará. Y el tercer modo es el imperativo, con el que expresamos mandatos, órdenes y también consejos. Por ejemplo, ven, venid, llama, llamad, toca, tocar, tocad. Para ver la diferencia vamos a explicar un ejemplo con el último caso, con tocar. Si conjugamos este verbo en indicativo, toca, podemos decir a Juan le toca hoy fregar los platos, como ejemplo. Es algo que va a pasar, que ya se sabe, es algo que pertenece a la realidad. Podemos hablar de esta misma acción como perteneciente al mundo de lo irreal, de lo imaginario, del deseo. Por ejemplo, puede que me toque este sorteo o ojalá me toque.
mundo de la realidad. Y por último, con el modo imperativo, con ese mismo verbo podemos expresar un mandato. Por ejemplo, tócale a la vecina y pídele sal. El tiempo. El tiempo es una de las cuestiones, los tiempos verbales en castellano son muy variados e irregulares. Entonces es una de las cuestiones que más dificultad puede plantear. Simplemente se trata de estudiarse el cuadro de los tiempos verbales. Vamos a hacer un breve recorrido por él. Hay 3 grandes tiempos. Está el presente, que expresa el hoy, lo actual, el futuro, que expresa el mañana, lo que está por llegar, y el pasado, que expresa el ayer, lo reciente también, pero ya que no pertenece a la hora. Pero cuidado. Existe también el condicional y luego hay muchos tipos de presente, de pasado y de futuro. Si nos fijamos aquí. Presente hay tanto de indicativo como de subjuntivo. Futuros hay simples y compuestos. Aquí abajo estoy al final de la tabla. Tanto en indicativo como en subjuntivo. Condicionales solo hay en indicativo. Pero hay 2 también. Y pasados, que son los pretéritos, hay muchos. Pretérito imperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de indicativo, pretérito perfecto simple de indicativo, anterior, perfecto, etcétera. Entonces, tenemos que aprendernos el cuadro verbal completo. No vale decir, cantaba, primera persona del singular del pretérito del pasado. No, tenemos que decir del pretérito imperfecto de indicativo, ¿vale? Hay que aprenderse esto bien. Así a rasgos generales, sin entrar en cosas concretas, porque como os digo, se trata de aprender ese cuadro que tenéis también en los apuntes, las formas verbales se clasifican también en simples y compuestas. Simples son aquellas que solamente tienen una palabra, un constituyente, y compuestas tienen 2, mínimo. Tienen el verbo haber como auxiliar, conjugado, y el verbo principal del que se trata en participio. Veamos. Aquí tenemos la conjugación de cantar. Las formas simples son todas estas, las de la primera columna de aquí y estas primeras de aquí. Y la última, que si os fijáis tiene una sola palabra. De cantar, pues si nos fijamos en el condicional simple que está aquí, cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, una sola palabra. En cambio, hay muchas formas que son compuestas, en las que tenemos el verbo haber conjugado y el participio, que es el auxiliar, como en el condicional compuesto, y el participio de nuestro verbo principal, que es de cantar, cantado. Entonces el condicional compuesto es yo habría cantado, tú habrías cantado, él habría cantado, nosotros habríamos cantado, vosotros habríais cantado y ellas habrían cantado. El aspecto es otra de las informaciones que nos aporta la desinencia. Hace referencia al desarrollo interno de la acción y existen 2 tipos de aspectos, el perfectivo y el imperfectivo. El imperfectivo es aquel que lo tienen las formas verbales que indican una acción que está acabada y que fue puntual. Entonces esto ocurre solo en algunos pasados, en algunos pretéritos. Ahora veremos en cuáles. Y luego tenemos el aspecto imperfectivo, que es una acción que está en desarrollo, o lo que es lo mismo, que no ha terminado, que no fue algo puntual, que no es algo que haya acabado ya. Y este aspecto lo tienen los presentes, los futuros, los condicionales también, y los pretéritos que no son perfectivos. Entonces, ¿cuáles son los pretéritos perfectivos? Los que indican acciones terminadas puntuales. Y esos son, seguidme con el cursor, el pretérito perfecto simple, canté. El pretérito anterior, V cantado, estoy en indicativo, ¿vale? El pretérito pluscuamperfecto, había cantado. El pretérito perfecto compuesto de indicativo y luego en subjuntivo, ninguno, porque subjuntivos son acciones irreales, por lo tanto no hay acciones perfectas.
¿vale? Todos los demás, presentes, condicionales, futuros y el resto de pretéritos, pertenecen al aspecto imperfectivo, acciones no terminadas. Conjugaciones. Conjugaciones verbales en castellano hay 3. Los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación, como tomar, nadar, saltar. Los verbos que terminan en er, en su infinitivo, pertenecen a la segunda, leer, correr, tejer. Y los que terminan en ir, en su forma infinitiva, pertenecen a la tercera, reír, huir o construir. Los verbos tienen también 3 formas no personales, que son aquellas que no indican información temporal, modal, ni de persona ni número. El primero es el que acabamos de ver, el infinitivo. Tenemos también el gerundio. El gerundio tiene las siguientes terminaciones. En la primera conjugación, todos los gerundios acaban en ando. Ejemplo, bailando. En la segunda pueden acabar en yendo o endo, como es el caso de vendiendo. Y en la tercera, la terminación es yendo, como sucede con pariendo. El participio termina en ado, ido. La primera conjugación en ado, como bailado, y la segunda y tercera en ido, de vender, vendido, y de partido. Ahora os paso a explicaros cómo se realiza el análisis morfológico. Para analizar un verbo morfológicamente tenemos que decir primero que es un verbo, luego su persona y su número, a continuación el tiempo y el modo al que pertenece ese tiempo, su aspecto, según si la acción era acabada o no, y la conjugación a la que pertenece. Bien, de bailaron. Decimos que es un verbo. Y la persona es tercera del plural. ¿Por qué? Porque si ellos o ellas bailaron. Tercera persona, número plural. El tiempo, bailaron, es pretérito perfecto simple de indicativo. Así indicamos tiempo y modo. Como aspecto es perfectivo porque es pretérito perfecto. Siempre que tenemos perfecto en el nombre del verbo, su aspecto es perfecto. Salvo en los subjuntivos, ¿vale? Y por último decimos que pertenece a la primera conjugación, su infinitivo es bailar. Bien, a continuación tenemos un verbo que acaba en yendo, es decir, es una forma no personal. Entonces tengo que decir verbo en forma no personal de la segunda conjugación, tener. Y además esta forma no personal, pues al acabar en yendo, pertenece al gerundio. Lo decimos. Por último, tenemos habríais terminado. Aquí tenemos, si os fijáis, un verbo en forma compuesta. El verbo haber como auxiliar y el participio. Entonces, decimos que es un verbo. La persona es segunda y su número es plural. Vosotros o vosotras habríais terminado. El tiempo habríais es condicional al tener dos partes, condicional perfecto, condicional compuesto, de indicativo. Recordad que no existen condicionales en subjuntivo. Los condicionales siempre tienen aspecto imperfectivo y decimos su conjugación. Primera conjugación, terminar. Cuidado que el verbo principal en las formas compuestas es el que está en participio. Es terminar, no vayáis a decir segunda conjugación haber. Haber es únicamente el verbo auxiliar, la forma auxiliar. Esto es todo, espero que os ayude y que sigáis con el estudio correctamente. Gracias.